Usted se mete a internet, a Google, y va a encontrar en muchas partes del mundo, aquí en Colombia, en México, en Centroamérica, en Brasil, en África, cantidad de personas pastores, líderes religiosos, que han tratado de reproducir el milagro de la resurrección de Lázaro. Y vamos a recordar la historia de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Ahora, una de las cosas que yo quiero que entendamos es que el propósito de este milagro, como todos los otros milagros, debe quedar muy claro para entender la verdad que Dios nos quiere transmitir a través de esta enseñanza. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Juan 11, 38 al 44 dice así. Y voy a empezar por el versículo 38, voy a empezar por el final del milagro y después vamos a ir retrocediendo para explicar algunas verdades. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Bueno, creo que así usted haya leído muy poco, no haya leído nada de la Biblia, ha escuchado de este milagro, ¿verdad? De cómo Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro. Y cuando usted estudia la Biblia, yo siempre les digo, cuando usted esté leyendo la Biblia, hágase preguntas para que pueda entender el mensaje. Pregúntese a usted mismo y pregúntele a la Biblia lo que usted quiera para poder entenderlo. Y la primera pregunta que a mí como estudiante de la Biblia me hago cuando leo una historia como esta es: ¿por qué Jesús le devolvió la vida a Lázaro? ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Y algunas posibles respuestas que yo he escuchado es porque Lázaro era su amigo y había una entrañable amistad entre Jesús, Lázaro y sus hermanas Marta y María, y esa puede ser una razón. Otra, alguien ha dicho, porque Jesús podía hacerlo. Claro, Él tiene el poder de volver a la vida a una persona muerta. Pero saben, una vez le preguntaron, en la escuela bíblica dominical el maestro preguntó a los niños: ¿por qué Jesús le devolvió la vida a Lázaro? Y un niño, de esos que son siempre muy atentos, respondió lo siguiente: Jesús le devolvió la vida a Lázaro porque Lázaro estaba muerto. Tiene toda la lógica, ¿verdad? Tiene toda la lógica. Ahora, hay otra pregunta de el por qué, que es parecida a por qué Jesús le devolvió la vida a Lázaro. Y es esta, y a veces tendemos a confundir esas dos preguntas, y es esta: ¿para qué Jesús le devolvió la vida a Lázaro? ¿Para qué? No es lo mismo que por qué. ¿Para qué Jesús resucitó a Lázaro? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Algunos pueden decir, para demostrar su poder, para que la gente quedara sorprendida. Pero como hemos dicho durante esta serie, todos los milagros, todas las señales que Juan en su evangelio narra de los hechos de Jesús, tienen un propósito.
Y ese propósito, y lo tenemos que volver a leer, se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito entonces de los milagros de Jesús? Es que la gente ¿qué? Crea. ¿Pero qué crean? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir, y para que al creer las personas en Jesucristo, como el Hijo de Dios, tengan vida. El propósito del Evangelio es que la gente crea. El propósito de Jesús de resucitar a Lázaro, de curar al hijo del noble, de multiplicar los panes y de los peces, de convertir el agua en vino, etcétera. Los milagros de Jesús tenían como propósito que la gente creyera. Creer es bueno y creer es necesario para nosotros. Creer no es algo adicional en nuestras vidas. Creer no debe ser algo que podemos o no podemos tener. No es como tener un celular. Podemos tener o no tener. Creer es necesario, es vital para nuestra vida, porque cuando creemos en Jesús, tenemos vida, la verdadera vida, una vida que vale la pena vivir. Ahora, quiero que leamos la parte que yo considero más importante del relato de cómo Jesús resucitó a Lázaro y para qué. Eso nos va a mostrar a nosotros una vez más que el propósito de Jesús al darle vida otra vez a Lázaro no era descrestar a la gente, impresionar a la gente, mostrar su poder, sino que la gente creyera. Juan capítulo 11, 20 al 27. Juan capítulo 11, 20 al 27. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál es el propósito de los milagros de los cuales narra Juan? Que la gente crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y aquí Marta dice claramente, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hablando de mujeres y del papel de las mujeres en la iglesia y en la Biblia, a mí me llama mucho la atención este detalle. Recuerdan que en la Biblia, en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, en esos tres evangelios, se destaca mucho lo que popularmente llamamos la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le dicen, la gente dice que tú eres un profeta, otros dicen que eres el Mesías, el Juan el Bautista que ha regresado, Jeremías, bueno, que eres un maestro, un profeta. Y Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y todos se quedan mirando. Y Pedro, en un arrebato de inspiración del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y eso está en Mateo, Marcos y Lucas, y lo recordamos como la gran confesión de fe de Pedro. Pero, curiosamente, Juan no narra eso.
Juan no exalta la confesión de Pedro, sino que exalta la confesión de una mujer, de Marta. Y es una confesión incluso teológicamente más elaborada. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero obviamente es una mujer y no se le da tanta importancia ni tanta relevancia. Pero muy bien por Juan, ¿verdad? Juan, el evangelista, sí destaca la importancia de la confesión de una mujer llamada Marta. Y la confesión que esta mujer declara nos enseña a nosotros que usted puede confiar en Jesús cuando sabe quién es Jesús. Y esta es la enseñanza principal de hoy. Usted puede confiar en Jesús cuando sabe quién es Jesús. Usted, para confiar en alguien, primero que conoce a ese alguien. Nos preocupamos por conocer a esa persona para saber si es confiable. Por eso es tan importante lo que dice Marta: yo he creído que tú eres el Cristo. Y nos está enseñando a nosotros que si podemos confiar en Jesús, es porque hemos entendido quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Cristo, el Hijo de Dios. Mire, vivimos tiempos en que es muy difícil confiar en algo o en alguien. Y estamos viviendo una sociedad de desconfianza. ¿Quién confía hoy en los gobernantes? ¿Quién confía en los jueces? ¿Quién confía en la policía? ¿Quién confía en el vecino? ¿Quién confía en los políticos? ¿Quién confía en los líderes religiosos? ¿Quién confía en los pastores? Confiar es muy difícil, mis hermanos. Amigos, confiar es muy difícil. Sin embargo, seguir a Jesús es un acto de confianza. Seguir a Jesús es dar un paso de confianza. Confiar es necesario para seguir a Jesús. Y eso no es fácil para nosotros. No solamente porque estamos en una sociedad de desconfianza, donde no nos queda fácil confiar en nadie, sino porque en nuestra naturaleza humana, confiar en otra persona no nos nace. A veces ni confiamos en nosotros mismos. Desconfiamos de nosotros. Confiar es muy difícil. Sin embargo, seguir a Jesús es un acto de confianza. Y por eso el llamado, y digámoslo así, el secreto de nunca estar solos es confiar siempre en Jesús. Si usted quiere experimentar la presencia del Señor siempre y nunca estar solo, debe confiar en el Señor. Y les voy a mencionar, según el relato de Juan 11 del milagro, 4 áreas en las cuales, o 4 formas, o 4 ideas sobre confiar. La primera: confía en el Señor aun cuando las circunstancias sean difíciles. Confía en el Señor aun cuando las circunstancias sean difíciles. Y vamos a Juan capítulo 11, versículo 1. Mire que estoy retrocediendo, empecé desde el final, ahora voy al comienzo. Juan 11:1 dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Y más adelante dice, estaba muy enfermo. Y la palabra que se usa no era que tenía una gripa o no era que tenía un malestar en el cuerpo, sino que la enfermedad era muy grave. Entonces, confía en el Señor aun cuando las circunstancias sean muy difíciles, aunque el diagnóstico del médico sea muy desalentador, aunque las oportunidades de empleo para usted no se abran, aun cuando la situación en su familia, en su hogar, en su relación familiar no sea buena.
Aunque las circunstancias de nuestro país, de nuestra ciudad, parezcan ir de mal en peor, aunque usted piense que toda su vida se está derrumbando, confíe en el Señor, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Confíe en el Señor. Claro, es muy fácil ser un seguidor de Jesús cuando todo va bien, ¿verdad? Piensen solamente en esto. Y no lo digo con amargura porque el Señor me ha enseñado algo que después les comento. Piense cómo se llenaba este lugar antes de la pandemia, cuando todo iba bien, ¿verdad? ¿Y cómo estamos ahora después de pasar este tiempo de pandemia y crisis económicas y todo lo que hemos vivido? ¿Por qué? Porque confiar en Jesús es muy fácil cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cuán difícil es confiar en el Señor? Empezamos a decir, no, esto no sirve, yo para qué oro, yo para qué leo la Biblia, yo para qué voy a esa iglesia si no hay prosperidad, si Dios a mí no me bendice. Confíe en el Señor aun cuando las circunstancias sean difíciles. Segundo, confíe en el Señor, aun cuando Dios no actúe como usted desea. Confíe en el Señor, aun cuando Dios no actúe como usted desea ni cuando usted desea. Juan capítulo 11, versículos 5 y 6 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y eso que los amaba. Y le dicen, está enfermo, su gran amigo del corazón. Esa familia que era tan especial, Marta, María y Lázaro, lo necesitan. Y dice, sí, bueno, díganles que yo voy. Se quedó 2 días más. ¿Y sabe a qué distancia estaba? A 3 kilómetros. Es decir, como caminar de aquí hasta el Parque Fundadores. Es decir, era una caminata de 1 hora, pongamos. 1 hora. Y Jesús dijo, no, sí, yo voy a ir. Y 2 días se tomó. Confiar en el Señor, aun cuando Él no actúe como nosotros deseamos. Pero ¿por qué el Señor no me contesta? Pero ¿por qué el Señor, si yo le he pedido tal cosa? Pero el Señor sabe que eso tiene que ser ya, inmediatamente. Cuando Dios no actúa en el tiempo nuestro, ni a la manera nuestra, qué difícil es confiar en Dios. En tercer lugar, confíe en el Señor, aun cuando parezca que ya no hay nada que hacer. Confíe en el Señor, aun cuando parezca que ya no hay nada que hacer, que todas las puertas se cerraron, que ya nada se puede hacer, que ya no vale la pena, que ya para qué. Miren versículo 39 de Juan 11. Jesús llega y dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Desde la perspectiva de Marta, ¿qué se podía hacer? Nada. ¿Saben los judíos en su cosmovisión? Creían que cuando una persona moría, su espíritu quedaba rondando alrededor del cadáver durante 3 días. Y que durante esos 3 días, había alguna posibilidad de que ese espíritu volviera al cuerpo y resucitara. Y aquí nos dice que llevaba 4 días, o sea, es para que tengamos plena seguridad de que Lázaro estaba ¿qué? Totalmente muerto y que no había ninguna posibilidad, ya no había nada que hacer. Confíe en el Señor, aun cuando parezca que ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Cuántas veces usted ha estado o está en una situación así? Ya no hay nada que hacer.
esto se acabó, ya no vale la pena, ya para qué lucho, ya para qué oro, ya para qué busco a Dios, ya para qué, si ya todo se acabó. Confíe en Dios, aun cuando parezca que ya nada se puede hacer, porque Dios siempre tiene la última palabra. Y por último, confíe en el Señor, porque en Jesús tiene una esperanza eterna. Porque en Jesús tiene una esperanza eterna. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas son palabras de verdadera esperanza. La esperanza de nosotros los seres humanos es muy limitada. Tan limitada es nuestra esperanza que popularmente decimos: mientras haya vida, hay esperanza. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestra esperanza tiene un límite. Se acaba con la muerte. Pero Jesús está diciendo aquí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, todavía tiene ¿qué? Esperanza, porque vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La esperanza nuestra es muy limitada. La esperanza que tenemos en Jesús es eterna. Va más allá de la muerte. ¿En dónde colocará su esperanza? ¿En la esperanza humana o en la esperanza de Dios? ¿A qué esperanza se aferrará? ¿A la esperanza que brinda una religión o a la esperanza que brinda nuestro Salvador? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Para esta vida o para la eternidad? Nunca estamos solos cuando creemos en Jesús. Nunca estamos solos cuando confiamos en Jesús. Nunca estamos solos cuando sabemos quién es Jesús. Ahora le pregunto: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Hay muchas opciones. Un personaje histórico, un líder religioso que vivió hace 2000 años, pero al fin y al cabo otro líder religioso más como Mahoma, Buda, Siddhartha, Confucio. Bueno, tantos líderes religiosos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un mito? ¿Alguien que se inventaron pero nunca existió? ¿Quién es Jesús? Porque ¿quién es Jesús? Cuando usted sabe quién es Jesús, usted va a poder confiar en Jesús. Recuerde la confesión de Marta: yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo. ¿Ese es el Jesús en el cual usted cree? Jesús es Dios hecho hombre. No podemos explicarlo. Yo al menos no puedo explicarlo. Cómo el eterno Dios omnipotente, inconmensurable, es decir, que no sabemos cuánto mide, porque es eterno en todo sentido, se hizo uno como nosotros. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Salvador del mundo. Vino a este mundo. Jesús es nuestra esperanza. Jesús lo llamamos nuestro Señor. Señor quiere decir el que tiene la autoridad primera y final en nuestra vida. Jesús es quien nos llama a creer en Él y a seguirle a Él. Jesús es quien nos llama a que confiemos en Él y que como demostración de que confiamos en Él, lo seguimos a Él. Por eso, esta es la última pregunta. ¿Listo para seguir a Jesús? ¿Listo para empezar a seguir a Jesús?
Si usted no lo ha hecho antes, hoy es el día en que usted puede tomar la decisión de empezar a seguir a Jesús, porque comprende quién es Jesús, confía en Jesús. Y como confía en Jesús y quiere seguir a Jesús, le invito a que dé el paso en el cual usted demuestra que sigue a Jesús, que está dispuesto a seguir a Jesús. ¿Sabe cuál es ese paso? Se llama bautismo, bautizarse. En nuestra comprensión del Evangelio, lo que nos decía la Biblia, es que Jesús llamó a las personas a que lo siguieran a Él y que confiaran en Él. Y como demostración de que confiaban en Él y que lo seguían a Él, la gente se bautizaba. La gente no solamente asistía a la iglesia, no, yo me conformo con ir a la iglesia, no. Los seguidores de Jesús confían en Jesús y hacen lo que Jesús les dice. Y Jesús dice, ¿me quieres seguir? Sí, entonces bautícese. Pero ¿el bautismo qué significa? No, el bautismo significa eso. Voy a empezar a seguir a Jesús. No que sea perfecto. El bautismo no es para gente perfecta, porque no existen. El bautismo es para aquellas personas que dicen, sé que necesito a Jesús en mi vida. Sé que Jesús vino a este mundo a salvarme. Sé que Él es el Señor, el Mesías. Sé que Él es confiable, puedo confiar en Él. Y sé que Él me invita a seguirlo y yo lo voy a seguir. Si usted está interesado en el bautismo, hable conmigo ahora al final. Yo le voy a orientar porque ya estamos formando un grupito de personas que han decidido bautizarse y queremos orientarles. Hermanos, vale la pena confiar en el Señor. Pero para confiar en el Señor tenemos que entender quién es Jesús y que vale la pena descubrirlo. Vamos a colocarnos en pies para orar. Señor y Dios, te alabamos y damos muchas gracias porque tú has venido a este mundo y has hecho lo que has hecho. Has devuelto vista a los ciegos, has caminado sobre el mar, has multiplicado los panes, has convertido el agua en vino, has sanado a tantas personas, Señor, y has mostrado a nosotros que vale la pena confiar en ti, que vale la pena, Señor, seguirte a ti. Señor, queremos de todo corazón pedirte que nos ayudes a comprender quién realmente eres en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, sobre todo a aquellas personas que quieren empezar a seguir a Jesús y que no saben cómo hacerlo. Ayúdales a saber que lo primero que deben hacer es confiar en ti y empezar a obedecerte a ti. No tenemos que ser perfectos, simplemente tomar una decisión de empezar a caminar en tu senda. Señor, es muy fácil confiar en ti cuando todo va bien. Es muy fácil confiar cuando las cosas salen a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero qué difícil es confiar en ti, Señor, cuando no se hacen las cosas a nuestra manera. Qué difícil es confiar en ti cuando las circunstancias de nuestra vida se vuelven difíciles, imposibles, insolubles. Señor, pero ahí es donde necesitamos confiar en ti. Oro por cada persona, por cada familia que está enfrentando circunstancias tan difíciles en su vida y que piensan que ya no hay solución, que piensan que ya es el final, que todo se acabó, que ya no hay esperanza, para que ellos se aferren confiadamente a ti, Señor, y puedan mantener su confianza en ti y puedan ver, Señor, el poder tuyo y la misericordia tuya, que aún puede traer vida en medio de la muerte, y que tu esperanza, la esperanza que tú nos das y a la cual nos queremos aferrar, es una esperanza que va más allá de la muerte, es una esperanza eterna. Gracias por tu amor en nuestras vidas y por manifestarte en cada uno de nosotros, en nuestras familias,
de acuerdo a la necesidad y al problema de cada uno de nosotros. Confiamos en ti porque tú nos has amado y queremos seguirte porque te conocemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.